El motivo de este video es explicar la instalación de Hadoop dentro del sistema operativo CentOS en base al curso Big Data Hadoop Español del canal Autobox Training. Para esto, la versión que ellos utilizan de CentOS es la versión 7 en el entorno de VirtualBox. Para ello, es necesario descargar VirtualBox para el sistema operativo que tengas instalado. En mi caso va a ser Windows. Y pues se guarda en el sistema. En mi caso, yo voy a utilizar una versión ISO de la versión 9 de CentOS en la arquitectura x86-64. Aquí me da diferentes opciones para el guardado del archivo. En mi caso, ya tengo los dos archivos que necesito para iniciar la instalación. Primero, VirtualBox, donde se permite poder hacer la instalación. En mi caso, como ya la tengo instalada, entonces tú solamente sigues los pasos de la instalación. Al final te aparece una ventana donde se dice que el sistema se instaló correctamente. Entonces tenemos que estar seguros de que ya se descargó nuestra versión CentOS en asterisco.iso. En mi caso voy a crear una carpeta llamada CentOS Server, la cual va a tener el contenido de la máquina virtual. Bien, para esto abrimos la interfaz de VirtualBox, le damos en nueva. Aquí le voy a poner el nombre de la máquina virtual, que vendría siendo CentOS Server. Escojo la carpeta donde se va a almacenar, que sería la carpeta CentOS Server. Busco la imagen, que sería CentOS.iso. Aquí se me pide un usuario, así lo voy a dejar. Y aquí vamos a llamarle CentOS solamente. Y seleccionamos esta casilla, nos pasamos a asignar la memoria RAM. En mi caso le voy a asignar 16 GB en RAM y 4 procesadores. Aquí se me pide crear el disco virtual, le voy a poner crear el disco virtual y lo voy a crear de 40, lo voy a crear de 30 GB. Bien, aquí me pide el formato en el que lo voy a guardar. Lo voy a guardar como VirtualBox Disk Image y le voy a poner reservar completamente. Bien, aquí nos está marcando un detalle por una contraseña. Bien, voy a cambiar y le voy a poner user con una contraseña. Entonces le doy terminar para que nos cree la máquina virtual. Bien, ya que nos creó la máquina virtual, vamos a configuración, vamos a features y vamos a habilitar el sistema bidireccional del portapapeles y del drag drop. Es lo único que vamos a tener aquí. Aquí vamos a habilitar la red. Vamos a cambiar de ratón a tableta multitáctil. Voy a incrementar el tamaño de la memoria de video. Checamos que aquí haga referencia al ISO. En caso de que no haga referencia, tenemos que agregar el ISO porque si no nos va a marcar error. Por lo tanto, nos vamos al icono del disco, seleccionar o buscar imagen de disco, seleccionamos nuevamente el archivo CentOS.iso, lo agregamos y ya está dado de alta. Y aquí tenemos nuestro disco duro virtual. Bajamos, habilitamos el puerto de red. En mi caso voy a dejarlo con NAT, pero si no me funciona pueden habilitar el adaptador de red en adaptador puente. En Promiscuous Mode se cambia a permitir todo
y son los únicos cambios que necesitamos. Con esto podemos iniciar la máquina virtual. Y aquí nos da varias opciones. Le vamos a poner que instalar CentOS Stream 9. Aquí vamos a seleccionar el idioma, que sería en mi caso español México. Le doy continuar. Vemos en rojo lo que no está configurado. Por lo tanto, vamos a iniciar con el destino de la instalación, que sería el disco duro virtual que creamos de 30 GB. Lo seleccionamos y le ponemos hecho. Va a empezar a detectarlo. En caso de que no lo detecte, podemos seleccionarlo, que esté palomeado, y le damos hecho, de tal forma que no lo detecte. Bien, ahora nos marca una contraseña del usuario root. Aquí ustedes establezcan una contraseña para el usuario root. Aquí voy a poner permitir el acceso SSH de root con contraseña, porque más adelante se va a utilizar para el acceso de Hadoop al sistema. Damos hecho, presionamos 2 veces, no vamos a crear ningún usuario ahorita y procedemos a comenzar la instalación. Bien, ya que terminó de instalarse, vamos a reiniciar el sistema. Bien, ya tenemos instalado el sistema. Nos pide iniciar configuración, le vamos a dar siguiente. Aquí nos pide servicios de ubicación, le vamos a poner que no. Aquí vamos a omitir. Y aquí temporalmente voy a crear un usuario que se llame user. Y le voy a poner una contraseña. Bien, lo primero que tenemos que hacer es checar que todo esté actualizado. Para ello, vamos a irnos a la terminal y vamos a entrar como root con el comando su. Y vamos a poner sudo yum update. De esta manera vamos a checar que el sistema esté actualizado. Nos dice que hay algunos paquetes, le vamos a poner que sí. Ya que terminó, vamos a instalar el VirtualBox Wax Additions. Para eso nos vamos a ir a dispositivos, insertar imagen de CD de los complementos del invitado. Aquí nos dice que si lo queremos ejecutar, le vamos a decir que sí. Nos pide la contraseña. Vamos a ver si nos permite instalarlo. Vamos a revisar por qué nos aparece este error. Nos hace falta algunas dependencias, entonces aquí vamos a limpiar, y dentro de las dependencias pues vamos a utilizar el comando dnf install. Vamos a poner podemos volver a ejecutar sudo dnf install kernel-headers. Ok, está listo. Vamos a instalar otras dependencias. Un grupo de dependencias sería sudo dnf install group install development tools. ¿Sí?
Ok, ahora vamos a instalar kernel-devel de KMS. ¿Sí? Vamos a instalar otras dependencias que vendrán siendo CentOS-Blaze-Kmods. ¿Sí? Vamos a buscar si existe existe alguna dependencia en los repositorios de CentOS. Para eso vamos a poner sudo dnf search virtualbox west additions. Tenemos una versión, vamos a instalar esto. Vamos a poner sudo dnf install virtualbox. Vamos a poner que sí. Vamos a ejecutar, más bien vamos a habilitar el servicio system ctl enable vbox service. ¿Okay? Y ya que lo habilitamos, lo vamos a iniciar. Con esto ya tendríamos el servicio. Vamos a reiniciar la máquina. Bien, ya que inició, vamos a entrar con el usuario. Bien, vamos a acceder al navegador web. Vamos a buscar un repositorio en GitHub. Aquí vamos a ir a repositorios, curso de Big Data. Y vamos a buscar en la sección contenido detallado el archivo guía CentOS Hadoop Hive para proceder a la instalación de Hadoop. Bien, aquí nos piden algunos pasos de instalación. Nos vamos a ir directamente al paso 5, donde vamos a checar que tengamos instalado estos paquetes. Primero, vamos a abrir la terminal. Vamos a entrar como root. Y la primera que vamos a instalar es NetBoots. Okay, me dice que se está listo. Vamos a checar si tenemos wget. Okay, también está. Y vamos a checar que tengamos telnet. Okay, esta sí la instalamos. Muy bien. Esto nos va a servir para checar nuestra configuración IP, donde vamos a ocupar nuestra IP más adelante. Checamos y el acceso vamos a tenerlo en este adaptador, y esta sería la dirección IP que vamos a ocupar más adelante. Por ahora, lo siguiente es que vamos a crear un usuario que se llame Hadoop y vamos a asignarle una contraseña, de preferencia que sea la misma que el nombre del usuario. Bien, ya lo creamos. Le vamos a dar permisos. Revisamos que tenga los permisos. Probamos con whoami y tenemos que ahorita estamos con el root. Y checamos las entradas others de el root. Bien, ahora vamos a crear una carpeta en la ruta opt donde vamos a instalar Hadoop. Para esto, entonces, copiamos sudo maker opt Hadoop, le damos permisos al usuario Hadoop y con esto el usuario Hadoop tendría acceso al control de esas carpetas.
Bien, aquí podemos checar con irnos a la ruta. Podemos ver los permisos que tenga la carpeta y nos dice que Hadoop tiene acceso a la carpeta. Y podemos verlo de forma más clara. Y Hadoop es la carpeta donde vamos a hacer nuestra instalación. Bien, con esto vamos a cambiar de usuario. Por lo tanto, es importante recordar el repositorio que estamos trabajando. Para esto cerramos todo lo que teníamos, le damos clic en apagar y cerrar sesión y vamos a darle cerrar la sesión. Y ya nos aparece el usuario Hadoop. Vamos a entrar. Accedemos a GitHub. Buscamos el repositorio en el que estábamos. De los repositorios y el curso de Big Data. Y vamos a la sección de contenido detallado y entramos a Guía CentOS Hadoop Guide. Bien, aquí entramos y estábamos en la instalación del usuario Hadoop. Ok, entonces ya estamos en el usuario Hadoop. Ya que tenemos instalado nuestro usuario Hadoop, antes de instalar Java, tenemos que configurar un acceso SSH para el sistema de Hadoop. Para eso, primero vamos a crear lo que es la llave RCA. La pegamos este comando en nuestro terminal. Ahora lo que vamos a hacer es configurar el acceso para que se autologue con este comando. Y le damos permisos. Bien. Para validar podemos utilizar ssh localhost. Okay, vamos a ejecutar nuevamente ssh localhost. Ponemos que sí. Ponemos que sí. Entonces ahí ya tenemos el logueo. Bien. Con esto entonces ya tendremos la conexión SSH. Pasamos a la instalación de Java. Vamos a buscar esta versión de de Java. Le damos clic derecho, buscar JDK. Vamos a utilizar la que viene en esta página. Y la versión que necesitamos es la JDK 8U202 Linux x64 target.p. Aquí le vamos a dar clic derecho, copiar enlace, la vamos a descargar y vamos a abrir otra con el usuario Hadoop. Nos vamos a ir a OPT. Aquí vamos a ponerle wget y pegamos el link de descarga. Ok, aquí es por los permisos. Podemos ponerle, entonces, antes de esto, sudo wget y nos inicia la descarga del archivo de Java. Okay. Regresamos y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a descomprimir el archivo que descargamos en OPT con el comando tar-zxvf. Copiamos este comando y limpiamos la pantalla, pegamos y nos empieza a extraer los datos.
Revisamos que nos haya extraído todo. Aquí está JDK. Vamos a asignarle permisos al usuario Hadoop a esa carpeta para su posterior uso. Bien, podemos eliminar o dejar ahí el archivo de Java como se te haga a ti mejor, y vamos a registrar los ejecutables de Java a través del comando alternatives. Primero vamos a instalar lo que vendría siendo el JDK. Aquí pegamos, ponemos sudo alternatives y ahora hacemos la configuración de la versión de Java que va a estar predeterminada. Aquí nos aparecen dos opciones, la que ya estaba en el sistema y la que tenemos nosotros. En este caso vamos a escoger la número 2, que sería la del sistema para Hadoop. De esta manera ya está seleccionado. Ahora vamos a registrar los .jar. Registramos ahora los .javac o el compilador. Vamos a verificar nuestra instalación ejecutando la versión de Java que tenemos instalada, que corresponda a la que descargamos. Y es correcto. Checamos la versión del compilador y también es correcta. Bien, ahora vamos a configurar el Java Home. Para eso nos vamos a ir a la ruta Home del usuario Hadoop. Aquí vamos a editar un archivo que se llama .bashrs, sudo, y hasta el final vamos a poner las variables de entorno y posteriormente el path. Aquí lo tenemos. Damos control O para guardar, control X para salir. Vamos a recargar las variables de entorno con el comando source del archivo bash.rs y hacemos eco a Java Home para que nos dé la salida de la ruta donde tenemos instalado el JDK, por lo tanto es correcto. Bien, ahora vamos a descargar Hadoop, que sería la versión 3.4.0. Vamos a ir a la carpeta opt de Hadoop. Ya que estamos ahí, vamos a descargarlo con wget. Bien, ya que lo descargó, vamos a visualizar que tengamos el archivo. Vemos que ya lo tenemos con el usuario Hadoop. Vamos a descomprimirlo. Ya que lo descomprimimos, vamos a verificarlo. Y ya lo tenemos descomprimido, con los permisos para el usuario Hadoop. Se puede eliminar si lo deseas así. Ahora vamos a configurar las variables de entorno de Hadoop. Vamos a acceder nuevamente al home de Hadoop y vamos a editar nuevamente el archivo bashrs. Nos vamos hasta el final y ahora vamos a la configuración de las variables de Hadoop. En este caso, copiamos las primeras dos líneas y nos vamos a posicionar el final del path para copiar lo que vendría siendo el Hadoop Home bin y Hadoop Home SBin. Le damos control O para guardar, control X para salir. Recargamos con el comando source y vamos a ejecutar el comando Hadoop version. Y podemos ver que ya tenemos la versión de 3.4.0 de Hadoop. Bien, ahora vamos a cambiar el hostname de la máquina virtual a nodo 1. Para esto vamos a establecer el hostname con el comando nmcli. Esto lo podemos hacer desde el root. Y verificamos el hostname.
podemos ver que se llama nodo 1, pero no ha cambiado en el localhost. Para eso editamos sudo nano el archivo hosts, donde vamos a especificar la IP y el nombre del hostname. Para eso recordamos que tenemos el comando iconfig y la IP que vamos a utilizar en mi caso va a ser esta, 10.02.15. La copio, pego y posteriormente ponemos nodo 1. Separamos, le damos control para guardar y salimos. Para poder visualizar que ya hubo el cambio, cerramos la terminal, abrimos una nueva y podemos ver que ya cambió el hostname a nodo 1. Ahora lo que va a hacer es que vamos a editar los archivos de CoreSite.xml. Entonces primero vamos a entrar y ponemos sudo nano y el archivo CoreSite.xml. Vamos a copiar el contenido de configuración. Vamos abajo, podemos borrar esto y pegamos lo que tenemos. Y lo que le estamos diciendo al archivo CoreSite.xml es el sistema de archivos que se van a trabajar, que vendrían siendo el sistema de archivos HDFS. Las peticiones las va a hacer a través del nodo 1, que es nuestra máquina virtual, por el puerto 9000. En estas cosas sería el nombre del nodo. Le damos control O y salimos. Lo que tenemos ahora que hacer es abrir el puerto 9000 para que se escuchen las peticiones con el comando firewall cmd. Lo cargamos y vemos que está en la lista de puertos abiertos. Podemos ver que ya está accediendo. El siguiente archivo es el hdfsite.xml, donde se van a crear las carpetas. Bien, aquí ponemos copiar, ponemos nuevamente sudo nano, la ruta, nos vamos hasta abajo, copiamos, borramos los elementos de configuración, copiamos el contenido que tenemos aquí, y lo que tenemos es una propiedad donde vamos a ponerle el dfs.replication con el valor de 1, que es la cantidad de copias que va a tener el nodo en cuestión al lote de datos. En este caso es 1 por default, pero podemos especificarlo 3, que estarían replicándose 3 veces o 3 copias del conjunto o el lote de datos. dfs.nameNode tendría una ruta de carpeta datasNameNode, que sería el directorio de los metadatos del nodo. En este caso sería el índice de los datos que se van a cargar en la carpeta datos datanode, donde es el directorio de almacenamiento de los datos reales. Aquí damos control O, guardamos y salimos. Como aquí nos está marcando que el nameNode lo voy a crear en la carpeta datos nameNode, debo de crear esta carpeta con esta subcarpeta. Y en el caso de datanode ya voy a tener la carpeta datos, pero tengo que crear la carpeta datanode. Para eso lo vamos a instalar todo en raíz. Entonces nos vamos a raíz, checamos que estemos ahí, visualizamos que sí, estamos en la raíz. Vamos a crear primero la carpeta datos. Ahora vamos a acceder a esa carpeta. Vamos a crear la carpeta nameNode. Vamos a crear la carpeta datanode. Y vamos a darle permiso al usuario Hadoop a la carpeta datos. Ya lo tenemos ahí. Ahora vemos los datos. Vemos que ya lo tenemos y el usuario
Hadoop tiene acceso a Datanode y a Namenode. Lo que sigue ahora es formatear la carpeta Namenode para poder subir archivos y crear carpetas en el formato HDFS. Para eso vamos a utilizar el comando HDFS namenode-format. Y nos dice que el directorio fue formateado de forma exitosa. Por lo tanto, pudimos hacer bien el formateo. Podemos inicializar ya nuestro servicio HDFS para ver cómo funciona el sistema de archivos. Y limpiamos. Vamos a ejecutar el comando startfh.sh. Aquí vamos a ejecutar el comando GPS. Y nos está marcando un error en cuestión a el acceso a las llaves. Bien, y vamos a volver a ejecutar lo que vendrían siendo los comandos para crear una nueva llave, pero ahora con el usuario Hadoop. Bien, entonces vamos a crear una llave para el usuario Hadoop. Vamos y damos los permisos para que se pueda acceder. ¿Sí? Vamos a checar que tengamos acceso desde el usuario Hadoop y tenemos acceso. Por lo tanto, con esto debería estar resuelto el problema. Vamos a ejecutar nuevamente el comando .dfsa.h. Está iniciando en el nodo. Y podemos visualizar los servicios que ya estén activos, que vendría siendo Secondary Namenode, que es el Namenode del servicio, la parte donde se van a guardar los metadatos y la parte donde se van a guardar el lote de datos reales. Bien, por lo tanto, ya verificamos que estuvieran activos nuestros servicios. Podemos acceder desde la interfaz web al sistema de Hadoop, que vendría siendo Web Browse Directory, y accedimos de forma correcta. Podemos ver la cantidad de datanodes en cuestión del uso de disco, fallos, snapshots, elementos que están en progreso, y podemos acceder al browse del sistema de archivos, en el cual pues no tenemos absolutamente nada. Para esto vamos a probar. Entonces, primero pues vamos a abrir el puerto para que pueda accederse de forma remota en caso de que tú así lo necesites. Esto lo hacemos desde el root. Y con esto ya tenemos el puerto 9870 abierto para acceder a él de forma remota. Vamos a hacer algunas operaciones básicas en HDFS. Para eso vamos a crear un archivo local que se llame prueba.txt y que tenga el texto Hola Mundo Hadoop HDFS. Para esto nos vamos a la carpeta home del usuario, pero desde el usuario Hadoop. Entonces, desde aquí vamos a crear el archivo. Vamos a ver que lo tengamos. Y podemos ver que sí lo tenemos ya creado. Pero no lo hemos subido al sistema de archivos de HDFS. Por lo tanto, primero creamos una carpeta
en este sistema de archivos que se llama prueba. La consultamos con el comando hdfs de fsls como ruta raíz y podemos ver que tenemos la carpeta prueba en un sistema de archivos hdfs. Vamos a subir el archivo que acabamos de crear que se llama prueba con el comando hdfs-put, nombre del archivo y la carpeta a la que lo vamos a subir. Podemos consultarlo con hdfs-ls prueba y podemos ver que añadimos prueba a la carpeta. Subimos el archivo prueba.txt a la carpeta prueba en el sistema de archivos hdfs. Podemos descargar también los archivos con el comando get y podemos ver el contenido que descargamos, que no sería más que el mismo archivo Hola Mundo Hadoop hdfs. Podemos ver el contenido completo con el comando hdfs-cat prueba.txt. También podemos ver las primeras líneas con el comando hit. Y podemos eliminar archivos o carpetas como así queremos. También podemos hacer la visualización desde el Browse Directory. Actualizamos y podemos ver que en la raíz tenemos la carpeta prueba que contiene el archivo prueba.txt y nos dice el bloque en el que está ubicado. En este sentido es el bloque C. Bien, tenemos algunos otros comandos. Podemos eliminar desde terminal el archivo. Podemos eliminar la carpeta. Y de forma permanente para que no quede ningún registro de ellos. Por lo tanto ya me dice que no está en el directorio. Si nos vamos al Browse Directory y refrescamos, vamos a ver que ya no hay carpeta, ya que se eliminó. Tenemos algunos otros comandos como para ver el tamaño del archivo, que hay dentro del archivo, o copiarlo, moverlo, ver el espacio disponible y la información por bloques. Ahora vamos a pasar a la configuración de YARN. Esto lo vamos a hacer en el archivo mapper_site.xml. Lo vamos a editar desde el usuario Hadoop. Vamos a irnos a la parte de configuración. Vamos a pegar esta configuración para mapper_site.xml, lo guardamos, salimos, configuramos ahora el archivo yarsign.xml. Vamos hacia abajo, borramos este contenido y copiamos el contenido que tenemos aquí. Bien, aquí lo que vamos a tener es una propiedad llamada Yarn Resource, donde accedemos al recurso, al Resource Manager de Yarn en el nodo 1, o sea nuestro hostname. Accedemos a los servicios auxiliares de MapReduce y accedemos a los valores del puerto donde se va a escuchar el sistema de Yarn, que en este caso sería 8088. Bien, lo guardamos, salimos
y vamos a abrir el puerto 8088 para que se pueda acceder al sistema YARN. Esto lo ejecutamos desde el root. Lo recargamos. Y para poder saber que ya está en funcionamiento el framework de YARN, vamos a detener el servicio que teníamos activo para probar el sistema de archivos HDFS. Nos vamos al usuario Hadoop, ponemos stop DFS, va a detener todos los servicios. Y para poder ver que detuvo todo, vamos a utilizar el comando GPS y vemos que ya se detuvo. Vamos a reiniciar con el comando start para los servicios de DFS. Checamos que esté activos los servicios de HDFS y ahora vamos a arrancar el sistema de archivos de YARN. Perdón, el sistema de YARN. Esto con el comando startyarn.sh. Se va a inicializar el Resource Manager, el Node Manager. Y podemos ver que estén activos los servicios. Bien, de esta manera, entonces, la salida esperada que tenemos es esta. Podemos abrir y checar la interfaz de YARN desde una dirección web. Y voy a abrirla en otra pestaña. Y podemos ver que ya tenemos acceso al servicio de YARN, donde podemos ver la ejecución de aplicaciones. Y aquí tenemos que está corriendo en el nodo 1 una aplicación, que es la que tenemos activa. De tal forma ya tenemos el sistema de archivos HDFS y tenemos el sistema de YARN que va a enviar los procesos a los diferentes lotes para el análisis de los datos. Bien, aquí tenemos algunos comandos que nos ayudan a iniciar todo el servicio, tanto HDFS como YARN, que es startall.sh, stopall, startdfs, stopdfs, startyarn y stopyarn. Bien, vamos a probar un archivo para ejecutar el MapReduce y ver cómo procesa los datos. Para eso vamos a crear una carpeta que se llama libros. Recordamos que esto lo tenemos que hacer desde el usuario Hadoop en el home. Vemos si estamos ubicados en el home. Ahí estamos. Limpiamos. Y creamos una carpeta que se llame libros. Por lo tanto, aquí necesitamos un archivo que se llama losmiserables.txt, que es un libro. Ese lo podemos buscar. Tenemos y podemos copiar todo el contenido del libro entonces aquí damos copiar, nos vamos a actividades, vamos a abrir el blog de notas. Vamos a buscarlo. Aquí está el editor de texto. Vamos a pegarlo. Y este lo vamos a guardar en el home como los miserables.txt. Vamos y abrimos el archivo para ver cuánto pesa. Pesa 3.4 megas. Ok, lo que podemos hacer para que pese más es copiar el contenido varias veces.
Aquí lo voy a guardar para ver cuánto va pesando mi archivo. Voy a ver aquí el tamaño del archivo. Es 89 megas. Con esto, entonces, podemos checar que podemos subir un archivo al sistema de HDFS. Y vamos a cerrar. Vamos a forzar la salida. Vamos a abrir la terminal. Ya creamos la carpeta libros. Ahora vamos a subir el archivo a esa carpeta. Podemos verificar qué hay en el contenido de la carpeta. Y podemos ver que está el archivo losmiserables.txt. También podemos visualizarlo desde el Browse Directory, libros y losmiserables.txt. Y como el archivo no supera los 128 megabytes, queda en el bloque 0. En el caso de que el archivo supere los 128 megas, se van creando más bloques de los archivos a analizar. Vamos a ejecutar el sistema job de MapReduce accediendo a la carpeta de ejemplos. Aquí podemos ver ejemplos que ya vienen determinados con el uso de Java, y el que vamos a utilizar va a ser el que se llama MapReduce Examples, que vendría siendo este. Vamos a ejecutarlo, y este lo que va a hacer es que va a analizar el archivo que tenemos en la carpeta libros y va a contar la cantidad de palabras que se repiten en el archivo de losmiserables.txt y nos va a dar la salida en libro salida. Y ya está funcionando de tal manera que está analizando los datos y nos da el nodo donde se está analizando los datos de losmiserables.txt. Aquí nos da el resultado. Y podemos ver los datos de salida para ver qué fue lo que analizó. Podemos ver, y el archivo que nos interesa es el part-r00000. Para eso vamos a ver su contenido, y aquí nos dice las veces que se van repitiendo las palabras. Por ejemplo, la palabra nada se repite 26 veces. ¿Por qué? Se repite 26 veces. Y así nos da el análisis de ello. Podemos ver también que se ejecutó dentro del clúster. Podemos ver los nodos. Y podemos ver las que finalizaron de forma correcta. Y aquí tenemos, la configuración de ello. Por lo tanto, funcionó de forma correcta el servicio de HDFS y de Yarn. Podemos ejecutar de nuevo y que nos haga un análisis en base a ello. Podemos tener otros ejemplos cargando otro archivo y dándole que busque patrones, como por ejemplo la palabra Hadoop. Bien, ahora vamos a pasar a la instalación de Apache Hive 3.1.3. Para eso vamos a ir a la carpeta opt nuevamente desde el usuario Hadoop y vamos a entrar al opt
Vamos a descargar la versión 3.1.3. Vamos a hacer algo muy similar a lo que hicimos con Java y Hadoop. Bien, ya que lo descargó, vamos a descomprimirlo. Vamos a renombrar la carpeta como Hive. Vamos a darle permisos a Hadoop para tener y modificar la carpeta Hive. Vamos a editar el archivo bash rs nuevamente. Entonces, recordamos que era sudo nano. Vamos a ir hasta abajo y ahora vamos a poner la configuración de las variables de Hive. Ponemos la configuración de Hive primero para exportar la variable y ahora en el path añadimos la ruta hacia el bin de home. Guardamos, salimos, volvemos a ejecutar el comando source. Verificamos con echo que nos dé la ruta correcta. Bien. Aquí hay un conflicto en las librerías de Guava por la versión 3.13 que incluye la 19, pero tiene que ser compatible con la versión que maneja Hadoop. Por lo tanto, Hive utiliza la versión 19 y tenemos que checar cuál es la versión que maneja Hadoop. Podemos verlo desde los archivos, nos vamos a otras ubicaciones, equipo, entramos a OPT, entramos a Hadoop, Hadoop 3.4.0, vemos la ruta, Share Hadoop Common Lib, Hadoop Common Lib, y buscamos el archivo Guava y vemos que Hadoop 3.4.0 utiliza la versión 27, por lo tanto lo vamos a copiar a la versión o lo vamos a reemplazar por la versión que tiene Hive. Bien, para esto vamos a eliminar primero lo que tenemos en Hive. Ahora vamos a hacer la copia que tenemos en Hadoop hacia Hive. Verificamos que el archivo se haya cargado correctamente y vemos que sí se guardó la versión correcta, que es la 27. Vamos a crear una nueva carpeta. Vamos a checar primero que estén ejecutándose los servicios de HDFS y de Yarn. Recordamos que el comando es GPS, está ejecutándose todo. Vamos a irnos a la carpeta del home y aquí vamos a crear una carpeta temporal vamos a crear una carpeta de almacenamiento. Vamos a darle permisos de escritura. .
y vamos a verificar que las carpetas se hayan creado de forma correcta. Ok, ya tenemos un warehouse donde vamos a almacenar los datos. Ahora vamos a configurar el archivo HypeSite XML. Okay, entonces vamos a copiar esto. Sudo. Ok, no se ha creado. Entonces vamos a copiar el contenido que tenemos aquí. Y vamos a salvarlo. Vamos a formatear una base de datos en el SMEA Store. Con esto lo que hacemos es formatear la base de datos de los metadatos que vamos a ocupar y ya se hizo. Vamos a probar que esté funcionando Hype. Para eso vamos a ejecutar el comando Hype. Bien. Y vamos a ver que nos muestre las bases de datos. No tenemos ninguna. Vamos a ocuparla de default, que es la única que tenemos activa. Aquí vamos a crear una tabla. Vamos a insertar datos. Y aquí ya se ejecutó la orden. Entonces vamos a hacer consultas. Nos cargo datos. Y podemos ver el contenido. Bien, con esto ya tenemos entonces lo que es la instalación de Hadoop con Hive, pero vamos a hacer algunos ajustes ya que Hive por ahora pues no está trabajando con Hadoop. Primero, lo que vamos a hacer es salirnos de Hive y vamos a acceder al repositorio en cursos Big Data. Vamos a abrir el archivo que dice guía Hadoop Hive. Y aquí vamos a encontrar los pasos para poder editar y corregir algunas cosas, para posteriormente llegar a esta práctica que se llama cargar datos en HDFS. Bien, por lo tanto, el primer paso que vamos a realizar es crear el entorno HiveM.sh desde la plantilla HiveM.sh.template. Por lo tanto, vamos a copiar este comando. Nos vamos a ir a la terminal. En este caso, ya creamos el archivo. Lo vamos a abrir con nano. Nos vamos a ir hasta el final del archivo y podemos ver que tenemos dos llamadas al Java Home y el Hadoop Home. Bien, por lo tanto hay que agregar o verificar que estén todas estas líneas. Por lo tanto ya vemos que tenemos Java Home y Hadoop, pero nos falta exportar Hive Home.
Por lo tanto vamos a copiar este y lo vamos a pegar debajo de Hadoop Hub. Salvamos, salimos y vamos a verificar las variables de entorno. En este caso, el Java Home, que me muestra la ruta correcta, el echo Hadoop, el HiveComp. Okay, aquí lo escribí mal, es echo. Echo HiveComp, y ya podemos ver que tenemos acceso a la ruta de OPT Hive. Bien, lo siguiente es que vamos a abrir el archivo mapped-site.xml, en el cual aquí tenemos la ruta, y vamos a checar que tenga estas líneas de código mapreduce.framework y mapreduce.application. Revisamos y no las tenemos, por lo tanto las vamos a agregar, así que copiamos y pegamos en esta sección. Bien, solamente vamos a acomodar. Y revisamos que tengamos todo de forma correcta. Bien, con esto salvamos el archivo, salimos. Ahora vamos a editar el archivo coresite.xml, copiamos la ruta para poder abrirlo y revisamos o verificamos que esta línea que se llama Hadoop HTTP Static User no la tenemos, entonces volvemos a copiar este elemento lo vamos a pegar debajo de la propiedad en la que estamos y acomodamos. Bien, con esto guardamos, salimos, vamos a limpiar los permisos de todas las carpetas que tengamos. Vamos a detener todos los servicios de Hadoop. Bien, ejecutamos el comando GPS para verificar que todo se detuvo. Ok, con esto, ahora vamos a iniciar nuevamente los servicios de HDFS directamente con el comando start. Checamos que todos los servicios estén activos y podemos revisar que ya tenemos todo dentro de GPS. Ok, vamos a checar el entorno web donde tenemos el Browse Directory. ¿Sí? Aquí podemos ver que tenemos una carpeta que se llama temporal, de tal forma que vamos a eliminarla y ya podemos eliminar desde el Browse Directory. Entonces ya no tenemos problemas de acceso al Browse Directory. Hicimos todo esto, bueno, va a ser para la práctica que tenemos aquí, cargar datos en HDFS. Por lo tanto, primero vamos a crear un directorio en HDFS. Lo vamos a crear desde aquí. Un directorio que se llama demo ventas. Vamos a cargar datos desde stdi
y podemos verificar que tenemos los datos cargados. De esta forma podemos ver que tenemos los datos que acabamos de cargar, pero ya en formato HDFS. Y viene la estructura del dataset. Lo siguiente es la ejecución de Hive. Aquí tenemos que hacer una configuración para evitar un error que se llama return count 2, que era el error que teníamos anteriormente, y para eso pues tenemos que iniciar Hive. Por lo tanto, iniciamos Hive. Vamos a deshabilitar el modo de ejecución local. Vamos a forzar el uso de yarn para MapReduce. Y vamos a crear la base de datos tienda y la vamos a usar. Okay, ya la creo, ya la tenemos seleccionada. Vamos a crear una tabla, ¿sí?, a partir de los datos que ingresamos en el formato HDFS acá arriba de datos.txt. Así que aquí ya me dice que ya existe. Entonces podemos verificar que exista la estructura. Aquí tenemos la estructura de la tabla. Ver los datos. Podemos ver los datos que se involucran y la cantidad de registros que tenemos en esta tabla. Bien, aquí nos dice que el total de registros que tenemos son 15. Podemos hacer ya una consulta donde se va a ejecutar ya un proceso dentro de Hadoop como el anterior, pero aquí se espera que nos dé este resultado dando los productos, la cantidad vendida, el total de ingresos y el precio promedio, que es lo que nos está diciendo en la consulta. En este caso copiamos, pegamos y aquí ya nos envía un nodo donde se está ejecutando. Entonces lo abrimos y podemos ver el nodo que está en ejecución con respecto a esa consulta. En este caso ya terminó. Podemos ver el siguiente nodo que está en ejecución. Y tenemos el resultado. Tenemos este resultado. Por lo tanto, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, le dimos 15 registros de entrada en formato HDFS en la carpeta demo ventas con el archivo datos.txt. Con MapperFace leímos y emitimos los datos de producto y precio. Agrupamos por producto, calculamos el promedio de ventas y la sumatoria y resultados agregados, sobre todo en la salida HDFS. Con esto, pues ya pudimos configurar de forma correcta el uso de Hive. Entonces, ya tú lo puedes utilizar para cargar cualquier tipo de archivo que puede ser SSV o una base de datos. Termina el tutorial y espero que te sea de ayuda para implementaciones futuras en el uso de Hadoop Hive en el entorno de CentOS.